Vamos a hacer un pequeño repaso de cuestiones matemáticas que se supone que deben haber visto y que, bueno, para aquel que las tiene claras es como un repaso y para el que lo tiene un poco confuso o nublado, tratemos de poner claridad y al menos poder interpretar lo que nosotros necesitamos para usar en la materia físico-química. Vamos a hablar primero de la derivada de una función, de una variable. Dado una función f de x, o sea, hay una función cuando hay una dependencia entre dos variables, una que es variable independiente, por ejemplo la x, que yo le voy dando valores arbitrariamente, y voy viendo cómo varía la y. Entonces la y depende de la x a través de una función. F de x es como decir y. Se escribe y igual f de x. Su derivada f', en la notación de Newton, o diferencial y sobre diferencial x, en la notación de Leibniz, mide. ¿Qué es lo que mide la derivada? Más allá que sepamos calcularla o no, lo que mide es qué tan rápido crece o decrece esa función. O sea, estudia el cambio de la función. Si yo quiero ver cómo cambia la función f de x, que es la curva roja, y en función de x, acá tenemos, y eje x, vemos que la derivada es la pendiente. Recordemos que es la pendiente. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo alfa que subtiende una recta con el eje horizontal. Acá esta recta es una recta tangente. Hay dos tangentes. La tangente geométrica, que es la recta que toca en un solo punto de la curva, es esta recta que está acá. Y la tangente trigonométrica, que es dado un ángulo, es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente al ángulo. Entonces, la pendiente de esta recta tangente en este punto, en el punto 2, por ejemplo, indica qué tanto crece la función f de x. En el mismo punto 2, la función g de x tiene una recta tangente, acá la vemos, con menos pendiente, por lo tanto el ángulo es menor y la tangente es menor, o sea, la derivada es menor. Quiere decir que si yo pudiera calcular la derivada de g de x en el punto 2, o sea, g en 2, g' en 2 y f' en 2, vería que la derivada de la función f es mayor que la de función g. Pero no es porque el valor de la función es mayor, sino porque el crecimiento está creciendo, aumentando más f de x que g de x. La misma función f de x, si yo tomo el punto x igual 3, o sea f' en 3, la pendiente, ¿sí?, es la tangente trigonométrica, ¿sí?, del ángulo que forma la tangente geométrica en el punto. Acá el ángulo es mayor que acá, entonces la función en 3 está creciendo más que lo que crece en 2. Una misma función puede crecer y dejar de crecer y pasar a decrecer. De alguna manera la derivada me está diciendo si crece, si es grande crece mucho, si es chica crece menos, y si es negativa es porque está bajando, está decreciendo. Bueno, lo que vamos a decir, f de x en x igual 3, o sea, f de 3, ¿sí?, la función en 3 crece más que en x igual 2. ¿Sí? La derivada en 3 es mayor que la derivada en 2. Bueno, dada y igual una función de x, la derivada, que es y', o también diferencial y sobre diferencial x, es f' de x. Mide cómo varía la función y cuando crece la x. Si la derivada de x es positiva, la función crece en ese punto x que estamos considerando. Si es en todos los x, bueno, en todo el intervalo de los x, la función es una función creciente. Y si f' de x es negativa es porque está decreciendo en ese x en particular, y si es en todos los x es una función decreciente en todo momento. La definición de derivada, f' en un punto x cualquiera, es calcular este límite. El límite llamado el cociente incremental. Es hacer un cambio en la x, o sea, pasar de x a x más h, h sería el incremento, y entonces calculo la función en el valor de x incrementado menos el valor de la función en x. Es como hacer un y final y un y inicial dividido el delta de la x, que es h. Eso se hace el límite cuando h tiende a 0. Esta es la definición formal de derivada, ¿sí? Y bueno, en particular, si lo hacemos en un punto A, la derivada en el punto A es este mismo límite, ¿sí?, para la función en A más h menos la función en A, dividido h. Hagamos un ejemplo. Tomemos y igual a x cuadrado, que es una función fácil de derivar. Quizá ya saben todo que la derivada da 2x, pero ¿por qué da 2x? Hay que calcular el límite cuando el intervalo de delta x o h, ¿sí?, la variación del eje x, tiende a 0. Entonces tomo la función es
x al cuadrado. Entonces, como la x la incremento y pasa a ser x más h, entonces x más h al cuadrado menos la función sin incrementar, o sea, x cuadrado, sobre el incremento en la x que es h. Bueno, este límite todavía no lo calculo. Acá desarrollo el binomio, tengo x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos el x cuadrado sobre h. El x cuadrado sumando y restando se cancela y me queda que es el límite de 2xh más h cuadrado sobre h. Pero si yo saco factor común h acá, se simplifica con el h de abajo y me queda el límite de 2x más h. Cuando h tiende a 0, este término se va a 0 y queda simplemente 2x, que es la fórmula que se utiliza de memoria o de tabla para la derivada de una función. Es decir, con esta definición, para cualquier función que tengamos, si aplicamos esta regla, podemos calcular la derivada por definición. Bueno, ya la mayoría de las derivadas están calculadas y figuran en tablas, así que no vamos a perder tiempo con eso, pero sí me interesa que sepan qué es la derivada. Volvemos de nuevo, la derivada, ¿sí? Lo que me dice es qué tanto está creciendo la función. Por ejemplo, la función f de x acá está creciendo, por eso es positiva la derivada, pero acá está creciendo más, la pendiente es más elevada. Entonces la derivada varía punto a punto. Lo que pasa es que se puede calcular la derivada en función de x y yo después reemplazo x por el valor que yo quiero. En 2, en 3, en 4, o sea, la calculo en el punto que yo quiero. Eso es muy útil. Bueno, la derivada, límite del cociente incremental y diferenciales. O sea, tengo la función, que es la curva roja, f de x, tomo un punto P, en donde yo quiero calcular la derivada, llamamos un punto x, y hago un incremento. A x le subo h, h es un delta x, o sea, voy de x a x más h, que es lo mismo que decir x más delta x. Bueno, cuando la función, ¿cuánto vale la función? O sea, ¿qué valor de y me da la función cuando la x vale x? Me da f de x. Pero cuando vale x más delta x, me da este valor que está acá arriba de la función, que es f de x más delta x. Entonces, cuando yo aumento la variable x en h o delta x, que es este segmento que está acá, la función aumenta desde acá hasta acá, aumenta un delta i. El delta i es la diferencia entre f de x más delta x, que es toda esta altura, menos f de x. Eso es el delta i. Y el delta x es cuánto aumentó la x. De x más delta x menos x me da este segmento que está acá. Cuando este punto P' se va moviendo por la curva y se va acercando a P, la recta secante, que es la verde, va cambiando de posición. Y por lo tanto el delta i sobre el delta x va cambiando. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo un límite cuando el delta x tiende a 0, el punto P' está prácticamente arriba del P. Y entonces la curva verde se va moviendo hasta que llega a la posición de la recta tangente, que es la recta azul, que toca en un solo punto de la curva, es cuando P' está pegado a P y los dos deltas son muy muy chiquitos. La posición de esta curva me permite calcular que para el delta x tengo un diferencial y. Y este diferencial y sobre este delta x, que sería el diferencial x, o sea, diferencial x y delta x son lo mismo, pero el diferencial y no es lo mismo que el delta y, porque el diferencial y es cuando yo calculé el límite, o sea, cuando el punto P' se me vino arriba de P, me queda este cateto opuesto, que es diferencial y, sobre este, que es diferencial x o delta x. Y esa es la definición de la derivada. Entonces f' de x es el límite cuando delta x tiende a 0 ¿de quién? De la función, el i, en el valor incrementado, o sea, el valor de la función en x más delta x, menos el valor de la función en x sobre el delta x. Este cociente incremental sería este que está acá, sería este delta i sobre este delta x, o sea, sería este lado, cateto opuesto sobre cateto adyacente de un ángulo que subtiende la recta verde. Pero eso no es la derivada, porque es la pendiente de la recta secante. Yo tengo que ir moviendo el punto P' y este delta i va achicándose, y el delta x también, cada vez más, hasta que cuando los dos puntos están infinitamente cerca, es decir, cuando el delta x es infinitamente pequeño, la posición de la recta es la curva azul, y eso es el límite. Entonces estamos en el límite. Estamos acá. En el límite, cuando delta x tiende a 0, ¿sí? El delta i sobre el delta x termina siendo el diferencial i sobre el diferencial x, que son infinitamente pequeños los dos. Pero si lo miramos en el gráfico anterior, podemos pensar que si tomamos el delta x como diferencial x, el diferencial y sería esta altura que está acá. Entonces diferencial y sobre diferencial x sí me da la pendiente de la recta tangente, porque es la tangente del ángulo alfa. Es una interpretación gráfica de la derivada. Lo interesante de esto
es que los cambios de x se traducen en cambios de y, que son proporcionales o modulados por el valor de la derivada. Porque si nosotros despejamos diferencial y de acá, es igual a f' de x por diferencial x, o sea, la diferencial de la función y es la derivada de la función por el diferencial x. De alguna manera, si yo pregunto, si yo cambio el x en un diferencial x, ¿cuánto me afecta ese cambio de x en la y? Me cambio un diferencial y. Pero ese factor diferencial y es el diferencial x multiplicado por un factor de proporcionalidad. Porque si la función tiene una derivada muy grande, va a dar un cambio grande de y. Eso, volviendo para atrás, si yo estoy en una función que aumenta mucho, como acá, por ejemplo, un pequeño cambio de x acá va a producir un gran cambio de y, un diferencial y muy alto, porque la derivada vale grande. En cambio, en esta función es menor la derivada y el mismo cambio de x va a producir un cambio menor, una variación menor en la función y. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se transmite el cambio en el diferencial x en el resultado? ¿Viene modulado o es proporcional, ¿sí?, al factor que le está multiplicando el diferencial x? Porque si la derivada fuera 1, por ejemplo, si acá cambia 0,1, acá cambia 0,1. O sea, el aumento en x es el mismo aumento que sufre la y. Pero si acá tengo una derivada que es 2, acá tengo 0,1, va multiplicado por 2, y un aumento de 0,1 en la x va a producir un aumento de 0,2 en la y. Entonces la derivada es la proporcionalidad que me transmite cómo la función me cambia, ¿sí? Un cambio en la x, cómo me produce un cambio en la y. Ese cambio viene afectado o regulado por la derivada. Es el factor de proporcionalidad. Si la derivada es negativa, yo aumento la x y la y disminuye. Si la derivada es positiva, yo aumento la x y la y aumenta. Si la derivada es 0, yo aumento la x y la y no cambia. Es en el caso de una función constante. Yo me puedo mover con la x, pero la y no cambia. Bueno, propiedades de las derivadas. Si una función es una constante, o sea, y vale siempre lo mismo, si y vale siempre lo mismo, es una recta horizontal. O sea, no importa qué valor tome la x, la y vale lo mismo. Entonces, la pendiente de una recta que es paralela al eje 0 tiene un ángulo de 0 y la tangente de 0, 0. Por lo tanto, ya gráficamente, sin hacer ninguna cuenta, sabemos que su derivada es 0. Si la función es y igual una constante por la función de x, se deriva la función y se multiplica por la constante. Es decir, si la derivada vale 2 y k vale 3, va a ser 3 por 2. Directamente, el valor de la derivada de la función se multiplica por la constante. Si yo tengo una suma o resta de dos funciones, se derivan cada una, y si es suma, se suman las derivadas, si es resta, se restan las derivadas. Si mi función es un producto de dos funciones, una función u de x y una función b de x, entonces la derivada de y es la derivada del primer factor u' por b más u por b'. O sea, la derivada del primer factor por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Si la función es un cociente de funciones, te dirá, ¿pero qué es u sobre b? Por ejemplo, seno de x sobre coseno de x, que podría ser tangente. Entonces la derivada es u' por b menos u por b' sobre b cuadrado. Es decir, la derivada de la función que está arriba, del numerador, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada del segundo, del denominador, dividido el denominador sin derivar al cuadrado. Acá tenemos la función de función o regla de la cadena. Si y depende de una función por medio de una función de u, y u depende a través de otra función de x, en definitiva tenemos que y depende de x. Es decir, si el precio del pan depende del precio de la harina, u es la harina, y la harina depende del precio del trigo, entonces yo digo que el precio del pan depende del precio del trigo. Entonces y es igual a una f de u, pero u lo puedo reemplazar porque es g de x, entonces queda la composición de funciones. Y es igual a una f de una g de x. Lo que se suele escribir es f de u, la derivada de y, es la derivada de la primera función de f' de u por la derivada de u. O sea, la derivada de u es g' de x. Se enganchan las derivadas. Por ejemplo, si yo tengo y igual logaritmo del seno de x, y es igual logaritmo de u es seno de x. Entonces cuando yo derivo, primero derivo el logaritmo de algo. Pongamos que es u, pero es el seno de x. Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tenga logaritmo. Como tengo el seno, es 1 sobre el seno. Por la derivada de u, que es el seno, que es coseno. Entonces queda por coseno. En este caso, coseno sobre seno es cotangente. Esta es la regla de la cadena. Acá tenemos un resumen de las funciones básicas y sus derivadas. Por ejemplo, la función y igual a una constante, que sería una recta horizontal, tiene derivada 0. La función y igual a x a la n, una potencia, la derivada es n por x a la n menos 1, son fórmulas que ya conocen seguramente. La raíz cuadrada en definitiva es un medio, así que bájale un medio, queda un medio menos 1.
por lo tanto es menos un medio, o sea, es 1 sobre 2 veces raíz de x. Raíz de x en el denominador es x a la menos un medio arriba. El logaritmo de x es 1 sobre x, la derivada. El logaritmo en una base cualquiera que no sea el número e, ¿sí?, es 1 sobre el logaritmo neperiano de la base por x. O sea, es 1 sobre x como esta, solamente que abajo hay un factor por el cambio de base, que es el logaritmo natural de la base. Si es 10, será el logaritmo natural de 10. Si es y a la x, la derivada es la misma función, es e a la x. Si es e a la menos x, es menos e a la menos x. Bueno, las funciones, si tenemos una función donde la variable está en el exponente, una función exponencial, ¿sí?, la derivada en general es e a la phi de x, como igual que acá, e a la x es e a la x, o sea, e a la phi de x es e a la phi de x, pero por la derivada de lo que está en el exponente, por f' o phi' de x. ¿Sí? Si el exponente, por ejemplo, es un seno, bueno, acá iría coseno. Y después tengo si es a la x, es una función exponencial, pero en lugar de e a la x es a la x, bueno, es lo mismo, es a la x, pero va multiplicado por el logaritmo natural de a para el cambio de base. Bueno, si la función es seno, la derivada es coseno, la del coseno es el menos seno, la de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado, que es lo mismo que secante cuadrada, porque 1 sobre coseno es secante. Y bueno, acá están las funciones hiperbólicas, no las vamos a usar para completar la tabla nada más. Esta tabla se puede utilizar en cualquier examen, no hay ningún problema. Bueno, máximos y mínimos relativos. Un máximo relativo, para aclarar bien, por ejemplo, es un pico, ¿sí?, de montaña o un valle, un mínimo. Pero no es el máximo absoluto porque, por ejemplo, la función roja que está acá, si yo sigo avanzando, tiene valores más altos acá que en el máximo relativo. Esto es un máximo absoluto o puede ir a infinito. Entonces nos interesan los máximos locales, o sea, relativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me muevo un poquito para la x, hacia la x arriba o hacia la x abajo, veo que la función en los alrededores siempre es menor que en el punto que es un máximo. Y en el mínimo relativo es al revés. Si me muevo un poquito hacia la derecha, el x, la función sube, y si me muevo hacia la izquierda, la función sube. Este es un mínimo relativo. La curvatura de la función, acá, ¿sí?, hay un punto donde cambia de dirección, que es el punto de inflexión. Es el punto medio aproximadamente entre el máximo y el mínimo relativo. Si estuviera manejando un auto, estaría volanteando hacia la derecha y a partir de acá empiezo a volantear hacia la izquierda y se produce la curva hacia el otro lado, ¿sí? Bueno, además, el punto donde la función corta el eje y son los ceros de la función o las raíces. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo f de este punto que está acá, que en este caso es menos 1, si yo hago f de menos 1, la fórmula me da 0, igual 0. Si yo pongo f de 2, o sea, reemplazo x por 2, también me da 0, y f de 4 es 0. Por lo tanto, menos 1, 2 y 4 son raíces de esta función, que es un polinomio de grado 3, una ecuación cúbica. Tiene 3 raíces reales, que son los ceros de la función. Entonces tenemos los ceros de la función y tenemos el máximo relativo y el mínimo relativo. La función tiene una derivada, que es la ecuación que está graficada con azul. Bueno, fíjense, cuando la derivada es 0, acá en este punto, justamente corresponde al máximo. Y cuando vuelve a ser 0 corresponde al mínimo. Y en el punto de inflexión la segunda derivada es igual a 0. Así que nosotros, derivando la función igualando a 0, lo que obtenemos son los puntos donde hay un máximo o un mínimo. Si la derivada segunda es negativa es un máximo y si es positiva es un mínimo. La derivada segunda estudia cómo cambia la derivada. Y en este punto que está acá, la derivada, fíjense que es una función decreciente. Va de más a menos. Entonces, si yo estudio cómo cambia la derivada, la estudio con la derivada segunda, es negativa. Por eso en el punto A la derivada segunda es negativa, ¿sí?, porque la derivada cambia de más a menos. Y acá la función está creciendo y después de máximo está decreciendo. ¿Ven? La función está creciendo hasta el punto máximo, crece, 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 es positiva. Y la derivada después de este punto se hace negativa, quiere decir que está decreciendo. Bueno, la derivada está cambiando de más a menos, quiere decir que la derivada segunda es negativa en los máximos y en los mínimos es al revés. La derivada a partir de acá es positiva, la función está creciendo y por debajo de este punto es negativa, está decreciendo. Por lo tanto, la derivada segunda me dice que está creciendo la derivada. Si la derivada crece es porque pasa de negativo, 0 y a positivo. Eso es un mínimo. Es uno de los criterios que hay para determinar máximos y mínimos. Esto es simplemente una especie de resumen, de recordatorio de lo que ya vieron.
Bueno, vamos a ver ahora funciones de varias variables. ¿Qué pasa? Cuando una función depende de dos variables, por ejemplo, el volumen de un gas depende de la presión y la temperatura, también del número de moles. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si z depende de x y de y? Hay dos variables independientes que pueden cambiar arbitrariamente y que van modificando el valor de z. Lo que se genera cuando yo represento cada z en función de x y y, yo pongo x en un eje y en el perpendicular, eso genera un plano que sería el piso, y a partir de ahí, del cero de coordenadas, arranca el z perpendicular hacia arriba, que es la altura, o sea, lo que sería ancho, profundo y alto. Entonces, cuando yo voy dando valores a x y a y, se genera muchos puntos en z, que es una figura, una superficie en el espacio tridimensional. En este caso, ¿sí?, lo que se llama una carpa, generalmente, esta función, acá se ve la superficie, es la función z igual función de x y y. Entonces, tenemos dos maneras de derivar. Podemos estudiar cómo varía z cuando yo varío x, manteniendo la y constante, porque depende de x y depende de y. Si cambian las dos al mismo tiempo, yo no puedo saber cómo influye cada variable. Entonces, mantengo una de las variables constantes, por ejemplo, mantengo y constante, y estudio cómo cambia z con x. La derivada, en lugar de d, se pone con esta letra especial, ¿sí?, derivada de z respecto de x, cuando la y es constante. Entonces es un límite, como hicimos antes, la función incrementada es la x más h, incrementada en x, ¿sí?, con y igual constante, menos la función en x, y constante. Ven que en los dos puntos y vale lo mismo. Pues la función es de x y de y. O sea, y se mantiene fijo, yo lo que incremento es la x acá y veo cuánto vale la z, perdón, y acá no incremento nada y veo cuánto vale. Eso lo divido por h y esta cosa me da la derivada. ¿Sí? La derivada de cómo cambia z con x. Y acá me da cómo cambia z con y. Mantengo x constante. Entonces acá lo que hago es mantener x y x constante en la función de x y cambio la y. Acá está la y incrementada en un h y la y sin incrementar. Esto es la forma de la definición. Bueno, en definitiva acá nos da dos derivadas distintas. Entonces la función es tridimensional. Si yo tomo y una constante, por ejemplo y igual b, quiere decir que todos los puntos tienen la misma coordenada y, porque no va ni para arriba ni para abajo. El x va cambiando. Punto a punto va cambiando el x. Lo que se me genera, ¿sí?, es con y constante. Hay muchos puntos de y constante en este eje, pero también en los planos superiores. Pues yo tengo el piso acá, pero puedo tener planos a z igual 1, a z igual 2, planos paralelos al piso hacia arriba, y todos dan lo mismo. Por lo tanto, y igual una constante, lo que me da es un plano, este plano que vemos acá. Y este plano corta la superficie con una curva que se ve acá. Y esta curva es cómo cambia la función con el x. Porque el y es constante. ¿Sí? Cómo cambia el z, ¿ven? El z sube, sube, sube y baja. Y en ese punto, por ejemplo, cuando yo tomo x igual a en el punto A, donde b es constante, ¿sí?, en el punto A, la pendiente, la recta tangente, tiene una derivada. ¿Sí? Y es la derivada parcial respecto de x. Porque estoy estudiando cómo cambia z con x. No, el y se mantiene constante en b. Y puedo hacer lo mismo manteniendo constante el x. En este caso, vamos a mantener constante la x en a. ¿Sí? Si yo mantengo la x en a constante, es un plano, se genera una curva acá. Cuando este plano, vertical, corta a la superficie, que es mi función, genera una curva, que es la curva roja que se ve. Es una curva donde lo que está variando es la y. La y está tomando distintos valores, pero la a siempre vale lo mismo. Entonces yo tomo la y en un punto en b y quiero ver en este punto, donde tengo y igual a b, por supuesto, el punto S tiene a de coordenada x, tiene b y tiene un c de coordenada en z. La recta tangente tiene una derivada, una pendiente, y es la derivada parcial de la función, ¿sí?, en este punto que está acá. Podríamos hacer la derivada en una dirección que no corresponda ni con el eje y ni con el eje x, en un eje en diagonal. Son derivadas direccionales. Se genera un plano distinto y una curva distinta, pero acá no nos interesa ahora. Vamos a trabajar siempre con derivadas en función de las variables, ¿sí? Si esto es presión, ¿cómo cambia, por ejemplo, el volumen con la presión? Y si esto es temperatura, ¿cómo cambia el volumen con la temperatura? ¿Cómo cambia el volumen con las dos cosas? Es esta carpa que está acá. Las derivadas se estudian por separado, ¿sí? Cuando varío yo la temperatura, cuando varío, por ejemplo, la presión. ¿Cómo cambia el volumen? Acá estamos poniendo x y z, pero podría ser volumen, presión y temperatura.
Bueno, vamos a hablar de una diferencial exacta. Si tenemos una función de dos variables, cuando digo así me refiero a dos variables independientes, o sea z, ¿sí? Un parámetro z depende de x y de y, que son las variables independientes, ¿sí? Tenemos que z puede variar porque varía x o porque varía y, ¿sí? Entonces, si x varía un diferencial x e y varía un diferencial y, ¿cómo será la variación de z? Será una variación diferencial z. Entonces, ya habíamos visto en la derivada en una sola función que el diferencial de y era la derivada por el diferencial de x. Es lo mismo que tenemos acá. Ahora no hablamos de diferencial y, hablamos de diferencial z. Entonces, el x puede cambiar en un diferencial x, el factor de proporcionalidad es la derivada, pero es la derivada de la función respecto a esta variable x, ¿sí? ¿Cómo está aumentando la función z con respecto a x? ¿Sí? Es el factor de proporcionalidad que me dice cómo va a transmitir los aumentos de x en aumentos de z. Pero también está variando y. Y el factor de proporcionalidad es la derivada, es la proporcionalidad, pero es la derivada de z respecto de y. Me dice cómo está creciendo z con y en ese punto. Y es el factor de proporcionalidad que me dice cómo va a incidir un cambio en y en un cambio en z. Se suman los dos y acá tengo entonces cómo z depende de los dos. Si es constante, el diferencial y es 0, ¿sí? Se anula este término y me queda una función de una sola variable. Y al revés, si x es constante, el diferencial x es 0 y me queda como una función de una sola variable de y. Y es lo mismo que vimos antes. En general, la diferencial exacta de una función z que depende de x y de y tiene los diferenciales de las dos variables. O sea, puede variar la x y puede variar la y. Y adelante tiene una expresión matemática algebraica a y una expresión b, que son factores que multiplican los diferenciales. Bueno, el a siempre hay que saber qué es esto que está acá, ¿sí? Lo que está adelante es la proporcionalidad, ¿quién es? Es la derivada de z respecto de x. Y el que multiplica el y es la derivada de z respecto de y. Esto es importante. Cuando veamos una ecuación de este tipo con dos diferenciales, lo que multiplica adelante es la derivada de la variable dependiente, o sea, de z respecto de y acá, y acá es la derivada de z respecto de x. Bueno, hay una propiedad interesante que cumple las diferenciales exactas, es que si yo vuelvo a derivar a y b, pero a lo derivo respecto de y b lo derivo respecto de x, lo que se llaman derivadas segundas, porque a ya es una derivada, la derivada de z respecto de x, pero ahora derivo a respecto de y, por eso digo cruzada. Acá a fue la derivada de z respecto de x, yo ahora derivo respecto de y, y esta que era respecto de y la derivo respecto de x. Entonces voy a hacer la derivada de a respecto de y, es igual que la derivada de b respecto de x. O sea, derivada de a, pero a, la derivada respecto de y de a lo reemplazo, a es derivada de z respecto de x. Acá se ve que estoy derivando respecto de y lo que era la derivada de z respecto de x. Y acá estoy derivando respecto de x lo que era la derivada de z respecto de y. Son las derivadas segundas pero cruzadas. La que era respecto de x la derivo respecto de y la que era respecto de y respecto de x. Y son iguales. Esto es muy importante y lo vamos a usar para hacer deducción de propiedades interesantes de la termodinámica, para hacer cambios de variables. Para ver un ejemplo concreto y que no sea x, y, z, veamos algo que ustedes conocen muy bien. La fórmula del gas ideal, la ecuación de estado del gas ideal. P por B nRT. Si yo despejo el volumen, es nRT sobre P. O sea, el volumen depende de la temperatura y la presión. Supongamos que los moles de gas son constantes y R es una constante. Entonces N por R es una nueva constante y le puedo llamar K. Entonces la fórmula me queda B es igual a K por T sobre P. Volumen depende de la temperatura absoluta y de la presión. Bueno, si yo derivo el volumen respecto de la presión, la temperatura pasa a ser, cuando yo derivo respecto a la presión, la temperatura es constante, es una constante. Entonces, K por T es una constante. Cuando yo derivo una función, es la constante, o sea, KT por la derivada de P. Pero P está en el denominador, sería lo mismo que poner P a la menos 1 arriba, entonces baja al menos 1, por eso queda un menos. ¿Y qué P queda a la menos 1, queda P a la menos 2. P a la menos 2 es P cuadrado abajo. Entonces, la derivada, acá, respecto de la presión, es menos K por T, ¿sí? Sobre P cuadrado. Como K es un número positivo, porque es el N por R, los moles y R son positivos, temperatura absoluta es positiva y la presión al cuadrado es positivo, y tiene un menos, todo esto positivo al tener un menos adelante es negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Si la derivada del volumen respecto a la presión es negativo, quiere decir que está decreciendo, es una función decreciente, y justamente el volumen, en función de la presión, la famosa ley de Boyle, es una función decreciente, es inversamente proporcional. El volumen decrece con el aumento de presión, es decir, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esa es una de las cosas que nos dice la derivada.
Y si yo derivo respecto de la temperatura, la presión es una constante, pues yo varío la temperatura, pero la presión no. Entonces K sobre P es una constante, ¿sí? Es la constante por la derivada de T, pero la derivada de T es como si fuera la derivada de X, es 1. Entonces me queda K sobre P. K es positivo, lo vimos recién, es N por R, y la presión es positiva, así que K sobre P es positivo. Quiere decir que el volumen, ¿cómo cambia con la temperatura? Su derivada es positiva, quiere decir que es una función creciente. Bueno, justamente es una recta acá. Y se ve que es una recta. B depende de T con una recta, porque K sobre P es una constante por T. T aumenta, B aumenta. T es 0, volumen 0. En el cero absoluto el volumen es 0 para el gas ideal. El volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Cosas que ya sabíamos. Ahora yo puedo armar la diferencial exacta del volumen. De la función volumen, que es K por T sobre P. Porque tengo las derivadas parciales y armo la diferencial. Entonces va a ser el diferencial volumen, va a ser la derivada respecto de la presión, que es todo esto por el diferencial presión, y la derivada respecto a temperatura, que es esto, por el diferencial temperatura. Entonces, diferencial de B es igual. Diferencial de P por su derivada, que es menos K por T sobre P cuadrado, y el diferencial T por su derivada, que es K sobre P. Esta es la diferencial exacta, que yo la puedo escribir como A diferencial P más B diferencial T, donde A es menos K T sobre P cuadrado y donde B es K sobre P. Acá está, ¿eh? A es menos K T sobre P cuadrado y B es K sobre P. Si yo aplico la propiedad derivada cruzada, o sea, A lo derivo, A es lo que multiplica diferencial P, lo derivo respecto a la temperatura. Si yo derivo esto respecto a la temperatura, K y P cuadrado son una constante. Menos K por P cuadrado es una constante y la derivada de temperatura es 1. Y si yo derivo esto respecto de la presión, ¿sí? Esto es P a la menos 1 arriba, baja al menos 1, queda menos K, y P queda a la menos 1, queda P a la menos 2. Hay que estar atentos, estoy yendo rápido. Repito, esta P está a la menos 1 arriba. Baja al menos 1, queda menos K. Pero P a la menos 1 hay que restarle 1 porque es a la n menos 1. Entonces queda P a la menos 1 es P a la menos 2. P a la menos 2 arriba es P cuadrado abajo. Entonces queda menos K sobre P cuadrado. Pero estoy viendo que la derivada de A respecto de T es menos K sobre P cuadrado. Y la derivada de B respecto de P, al revés, es menos K sobre P cuadrado. O sea, son iguales. Por lo tanto, las derivadas segundas cruzadas, la de A respecto de T y la de B respecto de P, acá están, son iguales. Y se cumple esa propiedad que acabo de hacer. Ustedes dirán, pero eso es muy simple porque yo conozco muy bien el volumen como depende. Bueno, a ver, si nosotros tenemos la definición esta que está acá. ¿Sí? Ustedes todavía no saben lo que es, pero la entalpía. La entalpía es una función que depende de quién. Si yo miro esta ecuación diferencial, tengo que saber que la entalpía es una función nueva, que no sé lo que es, pero depende de dos cosas naturalmente. Depende de la entropía y de la presión. Y si me preguntan a mí, bueno, ¿qué conclusiones puedo sacar? La entalpía es una función de la entropía y de la presión. Lo que está delante es la derivada. Es el factor de proporcionalidad. La derivada de h respecto de la entropía es t. Es t. Y t siempre es positivo. Por lo tanto, la derivada de h respecto de la entropía, si es la derivada de la temperatura absoluta y es un número positivo, quiere decir que es positiva la derivada. O sea, crece, la función es creciente. O sea, h crece con la entropía. La función entalpía, aunque no sabemos lo que es, ahora mirando solamente esto sabemos que es creciente. Si la entropía crece, la entalpía crece. La entropía mide el desorden, la entalpía mide el calor intercambiado por un... Es una función cuya variación indica el calor intercambiado a presión constante. La vamos a ver más adelante. Entonces es importante poder analizar una ecuación diferencial. Si yo tengo esto que está acá, la pregunta es cómo depende h con la presión. La derivada justamente de h respecto de la presión, cuando la entropía es constante, entonces hace 0. La derivada, fíjense, es muy simple. Si yo paso el diferencial P dividiendo, la derivada de h respecto de P, que es esto que está acá, es B. El volumen es la derivada. Y el volumen siempre es positivo. Nuevamente, si es positivo, la derivada es positiva, quiere decir que la entalpía aumenta con la presión. Son propiedades que podemos llegar a sacar. Vamos ahora a las integrales. Esto lo tienen que haber visto en los cursos de matemática. Si tenemos y igual a f de x y derivamos, y prima, que es lo mismo que decir diferencial y sobre diferencial x, es igual a f' de x. Yo desarmo acá las diferencial y dejo que diferencial y es igual a la derivada por diferencial x. Esto ya lo vimos. Dijimos que la derivada es el factor de proporcionalidad que me indica cómo se transmite un cambio en la x en un cambio en la y. Función de dos variables, y depende de x. Bueno, ¿sí?
Al integrar una ecuación diferencial, tratamos de encontrar cuál es esa función primitiva original, ¿sí? Que cuando yo la derivé me dio la función que está acá adentro. A ver, si y es igual al seno de x, al diferencial me queda el diferencial y es la derivada, que es coseno de x, por diferencial x. ¿Cómo yo con este coseno voy a parar el seno? Lo que se hace es integrar de los dos lados, o sea, integro el diferencial y, integro el coseno de x diferencial x. La integral del diferencial y es y. Y la integral del coseno, ustedes saben que la función original es el seno, entonces el seno de x. Más alguna constante, porque si yo derivo seno, me da coseno. Pero si yo derivo seno más 2, me va a dar lo mismo, me va a dar coseno, porque la constante tiene derivada 0. Entonces, integrar es ir para atrás. Es pasar de la ecuación diferencial a la ecuación original. Algunas funciones son muy fáciles de integrar, porque el seno yo sé que es coseno, la derivada, entonces la integro directamente. Hay funciones que no son fáciles de integrar y hay formas o métodos para resolver integrales, pero muchas integrales, las más comunes, están en tablas y se pueden usar esas tablas. Entonces vamos a ver algunas propiedades de las integrales indefinidas. ¿Por qué digo indefinida? Porque cuando yo integro siempre tengo que poner una constante, porque la función que yo encuentro cuando la derivo me da la función que está adentro, pero puede haber una constante y eso desaparece. Entonces hay que poner que hay una constante indeterminada, pues se llama indefinida. Por ejemplo, yo tengo una integral, una función, con una constante, ¿sí? La constante sale fuera de la integral y se integra simplemente la función y se multiplica por la constante. O sea, si yo tengo que integrar, como hicimos antes, el coseno de x y tiene un 2 adelante, el 2 sale fuera y yo integro coseno. El coseno va a dar seno, me va a quedar 2 por el seno. Si yo tengo suma o resta de dos funciones, hago distributiva el diferencial e integro por separado. Integro la función f de x diferencial x más menos, según el signo que tenga acá, la integral de g de x diferencial x. O sea, integro cada función por separado. Si yo tengo x a la n, cuando integro es al revés que cuando derivo yo le resto 1 y el exponente pasa acá adelante, n menos 1 y x a la n menos 1. Ahora es al revés. Antes restaba, ahora acá tengo que sumarle 1. Al exponente le sumo 1 y lo que me da va en el denominador. Antes iba en el numerador, ahora va en el denominador. Más una constante siempre. Si yo tengo la diferencial de x sobre x, esto es lo mismo que decir 1 sobre x diferencial x. Y la función que derivada da 1 sobre x es el logaritmo. Así que esta integral da el logaritmo de x. Siempre más una constante que acá me lo olvidé de poner. La constante puede estar, que es un número, y ese número cuando lo derivo desaparece. Si tengo e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Así que la integral es muy fácil, es e a la x. Más una constante. Si tengo a la x, es a la x, pero como la derivada va multiplicada por el logaritmo de acá, va dividida por el logaritmo de a. A es la base. Si tengo seno de x, ya vimos que es menos. El seno de x es menos coseno. Porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces cuando integro da menos. Si es coseno, sí es seno. La derivada del seno es coseno. La secante cuadrada es la tangente. Bueno, si tengo 1 sobre x cuadrado más 1, esto da dar con tangente, la inversa de tangente. 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, esto da el coseno. La función inversa del seno. Pero bueno, esto no lo vamos a usar nosotros. Las funciones trigonométricas no las vamos a usar. Vamos a hablar de la integral definida. Operativamente es muy simple una integral definida. Si yo resuelvo la integral entre dos límites, simplemente, ¿sí?, el resultado de la integral de f de x es la f grande, que es la primitiva, es la función original. Lo que se hace es aplicar la función original, se reemplaza x en el valor superior y se resta en el valor inferior. Es lo que se conoce como la regla de Barrow. Entonces, si yo tengo la integral entre 0 y 8 de 2x, el 2 sale fuera de la integral. El x le sumo 1 que da x cuadrado sobre 2. Entonces me queda 2 por x cuadrado sobre 2 entre los límites que son 0 y 8. Entonces tomo esta función en el valor superior, ¿sí?, y en el valor inferior. Entonces es 8 al cuadrado, el 2 con el 2 se va, se simplifica y me queda, en el valor superior me queda x cuadrado entre 0 y 8. Entonces tomo en el valor superior 8 al cuadrado menos en el valor inferior 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, 8 al cuadrado es 64. Bueno, la función y igual 2x, esta que está acá, que es una recta en definitiva, tiene un área de 64, ¿sí?, entre su curva y el eje x, entre 0 y 8. ¿Por qué puse 5 acá? Es 8, entre 0 y 8. Si graficamos, esto es un triángulo y el área es muy fácil de graficar y de comprobar que está bien calculado. El área que estamos viendo es esto que está acá. Si yo tengo la función que está acá, esta es la función y igual 2x,
Entonces yo integro entre 0 y 8, lo que busco es el área debajo de la curva entre 0 y 8. Pero para un triángulo es muy fácil, porque es base por altura sobre 2, lo sabemos de la primaria. La base es 8 entre 0 y 8. La altura, cuando vale 8, ¿sí? La función es 2x, 2 por 8 es 16. Entonces 8 por 16 dividido 2 es 64. Cuando vamos para atrás, vemos que esta ecuación que resolvimos acá dio 64. O sea, resolver la integral es calcular el área. Lo que pasa es que ustedes van a decir, pero bueno, es mucho más fácil hacer el área con el triángulo, pero las curvas que vamos a integrar no siempre son triángulos, y es para que comprueben que es cierto eso. Para ver una aplicación un poco más compleja, calculemos el área entre la curva y igual a x cuadrado más 1, que es una parábola, que cuando x vale 0, 0 al cuadrado es 0, da 1, para x igual 0 pasa por 1 en el y, ¿sí? Y va subiendo con la forma típica de la parábola. Y queremos calcular el área debajo de esta curva entre el punto x igual 1 y x igual 3, o sea, entre 1 y 3. Esta área que está rayada. Esto es muy difícil de hacer. Bueno, este cálculo, ¿sí? Simplemente es hacer la integral de esta función entre los límites 1 y 3. Entonces, entre 1 y 3 integro x cuadrado más 1. ¿Cómo se integra? Se aplica distributiva, me queda la integral entre 1 y 3 ¿de quién? De x cuadrado por diferencial de x, más la integral de la segunda parte, que es 1 por diferencial de x, simplemente diferencial x. Entonces, x cuadrado da x cubo sobre 3, y acá simplemente tengo 1, porque la función que dio 1 cuando se deriva es x, entonces acá dio x. Entre 1 y 3 tengo que hacer esos límites. O sea, tomo todo esto en el valor 3, hago la cuenta y le resto lo que vale en 1. Acá está. Cuando vale 3 es 3 al cubo sobre 3 más 3 menos 1 al cubo sobre 3 más 1. Bueno, 3 al cubo sobre 3 es 3 al cuadrado, es 9 más 3, 12. Y esto es 1, 1 tercio más 1, ¿sí? Es 4 tercios. ¿Sí? Este es positivo, este es negativo. 12 menos 4 tercios da 32 tercios. Es 10,7. Es decir, el área debajo de esta curva es 10,7. Para explicar por qué es el área debajo de la curva, podemos hacer una pequeña explicación rápida que deberían haber visto en los cursos de análisis matemático. Si yo quiero calcular el área debajo de una curva, esto es un fragmento de una curva que grafiqué, que es un seno, es una función seno, que toma valor máximo 1, que en x igual a, ¿sí? Y entre x igual b. Yo quiero calcular el área entre a y b. Entonces particiono esta distancia, este intervalo de x, ¿sí? En pequeños rectángulos. ¿Sí? x0 es el a, x1, x2, x3, podrían ser todos los deltas distintos o iguales, no importa. x4, x5, en general llego a xn-1, xn, el último n es b. Yo puedo particionarlo en 10, en 12, en 1000 pedazos. Entonces, fíjense una cosa. El área que yo estoy buscando, debajo de cada pequeño rectángulo que se me generó en este delta x, por ejemplo, este es el primer intervalo, es el delta x1, el área es la parte rayada. Si yo tomo la función en x0, este es x0, la función en x0 es el mínimo, ¿sí? Y lo multiplico, este fx0 sería desde acá hasta acá. Lo multiplico por el delta x, me da el área que estaría debajo de la curva azul. Y está por debajo, es menor que el área que yo busco. Pero si yo tomo el f en x1 en el valor superior, tengo un valor máximo. Si yo multiplico este f de x1, que es la altura hasta acá arriba, desde 0 hasta acá, y lo multiplico por el delta x, me da el área debajo de la curva verde. Y es más grande que el área que yo busco. La cuestión es que si yo busco un valor intermedio, un fx, que no es ni x0 ni x1, es un valor intermedio, me puede llegar a un área que es debajo de la curva roja, donde se compensa aproximadamente lo que tiene de más con lo que tiene de menos. Y así en cada uno de los rectángulos. Ahora, si yo particiono en rectángulos muchos, los delta x los hago más chiquitos. Si yo acá puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si yo tomo más chiquitos los intervalos, puedo tener en lugar de 12 rectángulos, tener 100. Y cuando se achican los rectángulos, el máximo, el mínimo y el intermedio, todos se empiezan a ajustar y a parecerse más. Es más, si yo tomo muy chiquito, o sea, el delta x tendiendo a 0, puedo tener millones de rectángulos que prácticamente f de x1, f de x0 y fx es todo lo mismo. Y ya pasa a ser prácticamente el f de x, porque el intervalo es tan chiquito como si fuera un punto. Es como si fuera la función por el delta x. La altura de la función por un delta x, que es un diferencial x porque es muy chiquito, sería el rectangulito muy finito, y ese ajuste sería muy bueno, prácticamente daría el área de la curva. Entonces, el área mínima es sumar cada fx0 por delta x1, el f de x1 por delta x2, o sea, sería esta f
la mínima, por esta delta x. Acá sería f de x1 por este delta x. Y si sumo todos con el mínimo, me da el área mínima. Y si sumo todos con el máximo, que será f de x1, acá sería tomar el f de x2, el f de x3, me da el área máxima. Acá está la suma. Cada f de xy por delta de xy entre el x0 y el xn-1. Y si parto del punto más alto, parto del x1 hasta el xn. Bueno, esto me da el área mínima y el área máxima. El área verdadera está entre la mínima y la máxima. Pero estas dos áreas se vuelven iguales cuando yo hago el delta x muy infinitamente chiquito. O sea, tomo el límite de esta suma, que en lugar de sumar 10 intervalos, sumo para n delta x tendiendo a 0, que sería n tendiendo a infinito. O sea, me voy de un x0 a un xn-1, pero infinitamente grande. Y va a ser lo mismo tomar el mínimo que el máximo. Y como el área que yo busco está en la mitad de estos dos, es directamente lo que se llama, en lugar de tomar el límite de una suma infinita sería, porque son, si yo tomo un delta x muy chiquito, son infinitos términos, esa suma infinita se le llama con una s deformada, es el símbolo integral. Integro entre el a, donde arranca el x, hasta donde termina el b. Y lo que tomo es la función, ya no tomo el f de x punto punto, sino que la función punto punto. Ni el mínimo ni el máximo, porque prácticamente si el delta x es muy chiquito, el diferencial x, acá está, se hizo muy chiquito, tomo el valor de la función en ese punto. Y esta función, ¿sí?, es la función matemática que estamos integrando. Se resuelve la integral, que es el camino contrario a derivar, y se aplica la regla de Barrow. Se resuelve esto cuando se integra de la primitiva. Por ejemplo, si esto es un coseno, la primitiva es un seno. Se aplica el seno en el valor superior y se resta el seno al valor inferior, y eso lo que me da es el área debajo de la curva. Esto es lo básico que considero que deben manejar, que deberían haber visto, para poder comprender qué estamos haciendo cuando integramos. Estamos calculando un área debajo de la curva. Ustedes dirán, ¿y esa área para qué nos sirve? En el caso de graficar el área debajo de una curva presión-volumen, esa área, por ejemplo, representa el trabajo de expansión o de compresión que experimentó un gas. Para dar un ejemplo y que sepan que tiene una aplicación. Bueno, esto es simplemente un pequeño repaso de lo que deberían haber visto y quizás alguna cosa que no vieron. La parte de derivadas parciales y diferencial exacta quizás no la hayan visto y yo la voy a usar mucho. Deténganse en eso, vuelvan a ver el video para poder comprender cuando yo explique este tema. Espero haber sido claro, quizás fue un poco rápido. Detengan el video y reinícienlo y medítenlo bastante. Es algo básico que necesitamos usar mucho. Cuando veamos los temas donde aplicamos esto, lo voy a volver a recalcar.